Hola, muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que ustedes puedan, pues abrir su aplicación y vernos, ya sea por Facebook o YouTube. Estamos aquí abriendo el programa de Voces y Contextos para todos ustedes. El día de hoy, pues vamos a primero disculpar al maestro Sotelo, no pudo llegar, y al maestro Güemes, Indalecio Güemes, que tampoco pudo estar por situaciones de trabajo y de otras responsabilidades que tienen que realizar, pero se encuentra el amigo José Guadalupe Sánchez, nuestro amigo de maestro docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, o ya no, nada más de Ciencias Sociales, nada más de Ciencias Políticas y Sociales, Políticas y Sociales, bueno, la recién fundada, está bien. Y nuestro amigo Porfirio Palestina Ventura, también hoy muy contento de estar aquí con todos nosotros, y su servidor Delfino Aguilar. El tema es la Guardia Nacional y el futuro de las reformas, además de hacer un énfasis en lo que es el artículo 5º transitorio de este decreto, que fue reformado y publicado el 26 de marzo del 2019. Hago esta precisión porque hemos platicado aquí con los compañeros y nos parece que la parte más importante es especificar dónde se trabó la reforma. Sabemos que en la Cámara de Diputados esta obtuvo las 2/3 partes, fue mayoría calificada y por lo tanto pasó al Senado. En el Senado, después de discutir en las comisiones de puntos constitucionales, pasó a la discusión y esta no se llevó a efecto en su totalidad por no alcanzar la mayoría calificada que se necesitaba. ¿Hay responsables? Sí hay responsables. ¿Quiénes no quieren que se dé seguridad pública al pueblo de México? A través de especialistas en seguridad que están saliendo de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no lo quieren? ¿Por qué les disgusta que una ley propuesta por el presidente de la República se eche a andar? Todo eso lo vamos a ver. En breve voy a leer el artículo 5º transitorio de esta ley, lo cual nos va a dar un parámetro de por qué el presidente de la República hizo la propuesta para poder darle más prerrogativas a las Fuerzas Armadas para la cuestión y a la Guardia Nacional para la situación de seguridad pública en el combate a la delincuencia, en el combate a quienes atentan ya ahora con violencia extrema a la sociedad mexicana. Decía que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, en el artículo 5º transitorio,
Específicamente se establece lo siguiente, que durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas permanente solo en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Asimismo, limita cuáles son las funciones de ejercer de dichos elementos, vinculándose a determinados artículos de la Guardia Nacional y reafirmar la obligación de observar la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y demás ordenamientos en materia de seguridad pública. Todo esto conlleva a que en la actualidad el presidente haya hecho una propuesta de reforma. Por eso es que hoy vamos a analizar qué pasó con ella y en qué condiciones está. Amigo Porfirio Palestina Ventura. Gracias. Creo que lo que ha acontecido son cosas interesantes. Primero que nada, no es lo que dice la oposición de la militarización. De acuerdo al propio diccionario de Piña Ibarra, de Derecho, él establece muy claro qué es la militarización. Y en la militarización te especifica cómo una estructura militar a través de la fuerza se impone en el Estado, pero donde no existe un respaldo civil. Entonces, aquí hay una situación importante. El comandante y jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y desde ese momento ya no hay, una militarización. Otro de los elementos que también se establece, que es el orden de el ser juzgado de un militar o de una persona de las Fuerzas Armadas que ha cometido un delito o que violentó los derechos humanos de una persona. Tiene que sujetarse a una situación del orden civil. Esto debe quedar bien clarito, porque si no, los de la oposición, tanto el resto de PRI, el PAN, el MC, lo que queda ahí, no sé si todavía existe el PRD, sí, todavía quedan unos cuantos, ¿no? Creo que quedan 3. Y los vendidos de un grupo plural como la vendida Lili Telles de Puebla, que es Nancy de la Sierra, que por cierto deja mucho que decir cómo llega y cómo traiciona. Esto es interesante porque también debemos de reprocharle su forma de traicionar a los propios ciudadanos poblanos con su propio actuar. Porque se vuelve como que no es de ningún lado, pero finalmente termina traicionando. Y entonces ellos están pensando que todo es militarización. Y yo nada más los mando a leer un diccionario, que es ese diccionario tan sencillo de Piña Ibarra, que lo pueden conseguir en donde sea, y si no, que vean por lo menos Wikipedia si no quieren gastar más en un libro. Y la otra, en este asunto es importante entender que la forma en que se da esta situación hoy de la Guardia Nacional es una situación distinta, porque primero se había votado en la anterior una especie de propuesta de la Guardia Nacional, y después, cuando llega al Senado de la República,
en el Senado de la República se permite un ingreso de una propuesta de una diputada del PRI, de Yolanda, de Coahuila, ¿no? Y se le permite entrar, y entonces la mandan a la Cámara de Origen, y en la Cámara de Origen, que es la de diputados, se empieza a generar una discusión, y en esa discusión 335 votos a favor, y dicen sí a que se posponga, a que esté la Guardia Nacional y que esté participando hasta el 2028. Es decir, que siga en el territorio nacional, que se amplíe su posición y que se dé la postura administrativa, política en el territorio nacional. Y entonces son 152 los que están en contra y una abstención. Este es el resultado. De inmediato, con esta votación muy por encima de las 2/3 partes, pasa al Senado de la República. Y al pasar al Senado de la República, ocurre que se tiene que analizar para que existan las 2/3 partes. Y yo lo voy a dejar así muy claro para no robarle la intervención al compañero Guadalupe. Morena tiene 60 diputados, el PRI 13, el Verde tiene 6, el PES tiene 4, Sin Grupo, donde están, por cierto, una de las traidoras, la traidora de Puebla, que es la señora Nancy de la Sierra, que participó por el distrito número 3 de Teciutlán, que hay que también dejarlo bien clarito, y que es originaria de ahí, pero participó con Alejandro Armenta en la fórmula. Ganaron por mayoría y ella fue de las traidoras. En el grupo plural o grupo sin partido que se sienten iluminados son 5. En el PAN son 21, en el MC 11, en el PT 5, en el PRD 3. En total se tendría un número considerable para poder participar, pero se requiere 2/3 partes de los senadores para que se logre la reforma. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces se suspende porque hábilmente los compañeros o los senadores descubren que no se lograría la votación y se requiere mayor consenso. Entonces ahí queda flotando la reforma y se manda a puntos constitucionales para seguirse consensando y analizar algunos puntos que se darán en los siguientes 10 o 15 días. Bueno, le vamos a permitir a José Guadalupe Sánchez hacer uso del micrófono y después ya. Yo trataría de ser muy concreto, pero antes saludar a nuestros amigos Indalecio Güemes y al maestro Sotelo, que la panga se descompuso, pero esperemos verlos próximamente. Bueno, creo que hoy vienen los compañeros jurisconsultos Delfino y Pane muy enjundiosos en este tema, con mucha pasión, y eso es bien importante porque finalmente esta situación de lo que significa el Ejército, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, repercute en la vida cotidiana de los mexicanos. Sin lugar a dudas, el contexto de la reforma constitucional que se discutió en marzo de 2019 fue porque el contexto que se estaba viviendo era sumamente grave. El problema de la seguridad nacional, la seguridad pública, ya laceró las instituciones políticas, jurídicas de este país. Y lo vemos precisamente en el periodo de Calderón, donde funcionarios de alto nivel estaban cooptados por el crimen organizado. Bueno, esta última determinación de tribunales de Estados Unidos, en el caso de García Luna, que era el exsecretario de Seguridad Pública Nacional. Es decir, tenemos un problema real en este país. Y en ese sentido, esta reforma de 2019 fue, hay que decirlo, fue aprobada por la mayoría en las cámaras y se volvió un aspecto constitucional. Bueno,
efectivamente, si nosotros le damos secuencia de que, como lo han dicho acertadamente nuestros compañeros, que sería hasta el 2024 para hacer una evaluación del papel de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la propia Guardia Nacional, y de ahí plantear una nueva estrategia, se volvió un mandato constitucional. Pero aquí lo que discutíamos hace unos momentos es que efectivamente el Congreso de la Unión tiene toda la capacidad jurídica de volver a discutir este mandamiento del quinto transitorio y prolongar la estadía de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. Y lo otro también, que efectivamente la Guardia Nacional entre en la jurisdicción del propio Ejército para que tenga mayor operatividad, mayor funcionamiento y mayor eficacia. Y esto no quiere decir que hagamos una evaluación de qué han hecho los estados y los municipios. Bueno, recientemente vimos cómo aquí, pero que además había que decirlo, esta capacitación que hicieron a nuevos policías en el municipio es un proyecto que ya venía de antes y que deben de hacer todos los municipios, independientemente del aspecto ideológico y político, y también que tienen que hacer los gobiernos estatales. Se habla de que el gobierno federal no ha dado partidas para esta estrategia. Bueno, son los ajustes que finalmente se tienen que dar para fortalecer esta política, pero también decir que no solamente es un problema del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales y municipales. Bueno, entonces, aquí entramos en un proceso legislativo de discusión interesante, porque efectivamente lo que pasó el miércoles pasado, si no mal recuerdo, fue que efectivamente se valoró que esta iniciativa tiene que volver a discutirse en estudios legislativos y puntos constitucionales, incluso de regresar a la Cámara de Origen. Es un proceso legislativo, es un proceso democrático. Y entonces a mí me parece que el planteamiento es que esta definición jurídica constitucional sí afecta a la sociedad mexicana y que en este impasse el Ejército pueda desarrollar actividades que tengan que ver con la seguridad pública, la seguridad nacional, y en ese sentido proteger el interés de los ciudadanos. Por último, yo diría que aquí tenemos este planteamiento que hace López Obrador, que yo diría que finalmente el INE tendría también esa atribución, porque más allá de lo que esté diciendo, debe de cumplir su papel en hacer este referéndum, esta consulta ciudadana. Y esta es la siguiente, que plantea López Obrador. ¿Estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? Segunda pregunta, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Y la tercera pregunta, ¿cuál es tu opinión que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública? Esas son las preguntas. Bueno, había que decir este aspecto que menciona también el compañero Pale en relación a los distintos conceptos que tiene el presidente de la República en la Constitución. Es presidente de la República y es jefe de las Fuerzas Armadas. Y había que decir también que en las atribuciones del presidente, efectivamente ahí le dan esa fuerza, esa capacidad jurídica para disponer en situaciones difíciles y complejas del país del Ejército. O sea, ya está en la Constitución. Lo que hoy, sí, operativa y administrativa, pero lo que hoy se hace en ese quinto transitorio es establecerlo y regularlo con mayor rigor. Y entonces, si es el jefe, quien está al mando real es un civil. Entonces, pareciera a veces que esta estrategia de discutir sin fundamento
ni ver los conceptos y categorías constitucionales nos llevan a una confusión. Yo creo que la actitud de la oposición va más que ver en el interés nacional, en una estrategia político-electoral hacia el 2024, de hacer parálisis legislativa cuando le conviene. Y hoy demandamos a todos ellos que cumplan el mandato popular de responder al interés de los mexicanos. Muy bien, Lupillo. Muy bien. El asunto está en que, primero empezamos con las cuestiones técnico-jurídicas de lo que es el proceso legislativo, cómo se llevó a cabo, y ya el amigo Palestina ya adelantaba unas situaciones políticas ahí que también no las vamos a dejar de ver. Yo quisiera señalar que precisamente a lo que lleva al presidente a opinar y a que se reforme la Constitución en relación a la Guardia Nacional es porque es necesario que la Guardia Nacional tenga una autonomía, pero preferentemente que dependa de una estructura que tiene experiencia en la seguridad pública y que además es su obligación. Constitucionalmente las Fuerzas Armadas están para vigilar lo que es la seguridad nacional. De esta manera, el presidente pues propone, y pues yo voy a ser un poquito más crudo. Una fracción o algunos priistas creen que hay cosas que no están haciéndolas tan mal el presidente y buscan colarse en estas situaciones que se dan en la Cámara de Diputados. Si ustedes gustan darle las interpretaciones y si nos dejamos llevar por lo que dicen los medios y si nos dejamos llegar por toda esa ceguera política a la que nos quiere llevar los que se dicen oposición, que realmente siguen creyéndose dueños del país, los panistas, priistas, MC, porque ellos consideran que tienen la razón nada más porque ellos los dicen, no porque realmente estén representados y que defiendan lo plasmado en la Constitución. Mínimamente deberían de hacer eso, mínimamente deberían de sujetarse a los preceptos constitucionales y no lo hacen. Lejos de ello, salen en defensa de sus intereses de partido político y de sus intereses personales. Bien, es una priista la que manda la propuesta de reforma para que el transitorio quinto, que da prerrogativas para que sea hasta el 24 de marzo del 2024, que se tenga estos derechos constitucionales el presidente y las Fuerzas Armadas sobre la Guardia Nacional en lo que se desarrolla. Ella dice, o la fracción parlamentaria del PRI propone que sea hasta el 2028. Habían dicho hasta el 2029, pero luego pegaron un reculón y dijeron que hasta el 2028. Así estaba. Y esa fue la propuesta que se discutiera. Eso fue lo que se discutió. Se acomodaba a la reforma propuesta por el presidente de la República. Así estaban las cosas. Pasa a la Cámara de Diputados, hay mayoría calificada de las 2/3 partes y pasa al Senado de la República, donde los panistas fueron los primeros en poner el grito en el cielo, porque ellos sabían que esta situación le daba derecho al presidente de la República para poder establecer algunos
usos de Fuerzas Armadas en situaciones que garanticen la seguridad pública, donde ya grupos de delincuencia organizada están poniendo en jaque algunos estados de la República, y uno de ellos es Guanajuato. Que no se les olvide que gobierna un panista. El otro es Querétaro, donde gobiernan panistas y donde sus intereses están ahí, porque Jalisco, donde gobierna el MC, pero también simpatizantes de esta situación y de esta postura. Pero a ellos se les olvida que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional estuvieron presentes en los hechos de violencia que se dieron en esos estados de la República. Han estado presentes donde ha habido violencia y han tenido el tacto para sacar adelante a los ciudadanos mexicanos que han estado en riesgo de perder la vida ante esos hechos de violencia. Y eso, pues, lo debe de conocer todo el pueblo, para que vean de qué manera letal, de qué manera descarada la gente del PAN, algunos del PRI, del MC y del PRD, lamentablemente hoy ya es otro partido, y los traidores que están en un grupito que se dicen independientes, pero que también forman parte de ese grupúsculo que quiere acabar con lo que es la autoridad de el presidente de la República. Porque ya lo dijeron los dos compañeros, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país. Es un civil, señores del PAN, señores de los que hablan y dicen que se quiere militarizar el país, es un civil. Y nuestra Constitución política garantiza que todos aquellos delitos que se cometen en contra de ciudadanos serán los juzgados civiles los que sancionarán, no militarmente, ni son juzgados militares. Eso sería militarización. Y si vamos allá, la militarización se dio con los golpes de Estado que surgieron en el siglo pasado en contra de los ciudadanos en distintas partes del mundo. Eso es militarización. Lo quiero decir porque ya el compañero nos llevaba al diccionario y los establecía los conceptos, pero lo quiero decir exactamente lo que es, no que lo que interpretan ellos para que a la gente la confundan y le digan, ay, es que López Obrador está militarizando el país. Eso no es cierto. Le está dando una responsabilidad a ese ejército mexicano que Díaz Ordaz, por acordarme de uno, que el mismo Luis Echeverría, que el mismo López Portillo, que el mismo de la Madrid, que el mismo Fox, que el mismo Calderón y que el mismo Peña Nieto utilizaron a esas Fuerzas Armadas para reprimir a la población. Ahí hay militarización, porque cuando llamaron a combatir a Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas y todos estos luchadores sociales que luchaban por lo que hoy son los derechos de los pueblos, o los derechos del pueblo, eso era militarización, porque mandaban a masacrar a la población. Eran población civil que estaba luchando por derechos constitucionales, y si lo hacían por la vía armada es porque no había de otra. Y sin embargo ellos decían, seguridad nacional, la seguridad nacional la debemos de defender. Y es por eso que ellos sí utilizaron militarmente el ejército. El gobierno mexicano de la actualidad está utilizando el ejército para
actividades de carácter social, de apoyo a la población y cuidar que la delincuencia no haga desastres en lugares donde lo está haciendo. Esa es la situación y creo que mi querido amigo Porfirio Palestina aportará más al tema para que podamos darle una hilación a lo que queremos llegar en este programa. Aquí hay una situación en cuanto a lo que se pretende entender como la analogía o la interpretación de la reforma. Y esto creo que no quieren entenderlo o no quieren ser descriptivos de lo que se plantea en el escrito. Y entonces, como su posición del PAN y de los priistas conservadores, del MC, que también se ha declarado más conservador que nada, y los oportunistas, los tres oportunistas del PRD, y el Grupo Plural también, que es un equipo de 5 traidores, por llamarlos así, porque ahí se encuentra Madero, ahí se encuentra Nancy de la Sierra, Emilio Álvarez y Casa, y que sorprenden por algunos renombres y algunos que no son nada. Y sorprenden porque la analogía que quieren interpretar no responde a la realidad social. Y no responde a la realidad social porque se van al extremo de que AMLO dice abrazos y no balazos. Pero esta es una interpretación y no una realidad. AMLO lo que está planteando con esto es la defensa de los derechos humanos, sí a los juicios y sí al procesamiento de cada una de las personas que comete un delito. Pero ¿qué es lo que ocurre en Guanajuato? Tenemos ahí un fiscal que va a dilatar más de 20 años. ¿Cuántos gobiernos lleva? Ya lleva 2 gobiernos. Y entonces, desde ahí, ¿y cuánto está ocurriendo en el Poder Judicial? ¿Quiénes han dado las liberaciones por el caso de Ayotzinapa? Ya fueron 24 los que soltaron, ¿no? Entonces, quiere decir que en esos poderes y en ese poder disque autónomo de las procuradurías se están yendo. Pero sin embargo, los que estaban muy bravitos, como el caso de Jalisco, con el gobernador de Jalisco, dicen, no te lleves la Guardia Nacional, la queremos. Y el de Guanajuato, no, sí nos hace falta. Pero tampoco pueden irse contra el procurador yunquista, que no tengo el nombre, ojalá ahorita nos diga el compañero Delfino cómo se llama, y que puede hacer y deshacer a su antojo, que piden y utilizan la fuerza cuando ellos quieren. Y entonces esta situación está muy grave. La situación de Tamaulipas con cabeza de vaca, que lo sobreprotegen. La otra propuesta que pidieron los panistas, que para aprobar la propia reforma de la Guardia Nacional, se tenían que quitarle la orden de aprehensión a Anaya. Eso es chantaje. Y eso también es impunidad. O sea, ¿a qué extremo se llega? Y ellos piensan que están como en las legislaturas pasadas. Tengo esta ley, sí, pero me das esto. Me das mi reloj, me das tantos milloncitos, me llevo mi portafolio y ya está. Entonces lo que significa es que son unos oportunistas. Lo que significa es que son unos traidores de la patria y no están respondiéndole a la población. Y bueno, y los traidores que se van porque no lograron sus recompensas, como el caso de la traidora en el caso de Puebla, que es Nancy de la Sierra, y que por si acaso se les olvidara, su esposo es José Juan, quien fue presidente en el caso de Cholula. Y José Juan viene de MC y que también le anduvo brincando y que también tiene cuentas pendientes
con el asunto de transparencia por los gobiernos municipales que ha tenido. Entonces creo que hay muchos intereses y esos intereses son los que cuentan. Y eso es lo que está escondiéndose atrás de esta reforma. Bien, amigo José Guadalupe, apórtanos más para que califiquemos bien a quienes son la oposición, bueno, los que se llaman opositores, al gobierno de la Cuarta Transformación en México. Bueno, yo sería cerrando, porque la verdad hoy los compañeros vinieron muy filosos, muy entregados en el tema y muy apasionados. Bueno, primero yo diría que el sistema presidencial en México sí cambió. Es decir, sí hay contrapesos. Y lo vimos en la reforma energética. Bueno, ¿cuál sería el escenario que yo veo? Que efectivamente a este retorno para que se hagan nuevas adecuaciones a esta reforma al regresar a la Comisión de Estudios y Puntos Constitucionales, creo que sí, ahí le van a hacer ajustes como sería el tema del presupuesto de la federación hacia los estados. Creo que sí se va a dar una situación muy interesante y que esta reforma va a volver a regresar. Desde mi punto de vista sí hay un escenario de que se apruebe, porque en esta consulta que se ha planeado el observador va a dejar bien claro efectivamente cuál es la problemática y cuál es el sentir ciudadano sobre un problema que nos afecta a todos. Luego, lo otro, esta postura que manejan algunos diputados del Movimiento Ciudadano, no recuerdo el nombre del diputado, cuando dice, es que este país se va a militarizar, somos Cuba, somos Nicaragua, somos Cuba es más Venezuela. Y nada más diría que esos argumentos están fuera de contexto, porque López Obrador ganó con 30 millones, tiene una legitimidad social y política y una autoridad moral que no la tienen como ellos, porque sí es doble moral. Porque por un lado, como exactamente lo dicen los compañeros, los estados donde gobierna el PAN y otras fuerzas están de acuerdo en que siga el ejército. El asunto o la propuesta más inmediata de ese hecho fue la postura del gobernador de Jalisco. Porque efectivamente el ejército, en situaciones difíciles como ha pasado en Michoacán, ahí ha estado la Guardia Nacional, ahí ha estado el ejército. Y efectivamente en algunos lugares el narco penetró a ciertas organizaciones sociales y los han confrontado. Sí es cierto, ha habido situaciones lamentables en algunos lugares, pero eso no es la regla general. Es decir, por eso hoy esta idea que plantea el consulto PALE y que lo dice muy claramente es que finalmente el poder de la problemática jurídica que pueda tener el ejército está subordinada a la jurisdicción constitucional como todos los mexicanos. Entonces en ese sentido me parece que el debate se torna interesante, pero también, como dice el maestro Delfino, tratar de desmistificar qué está pasando en la coyuntura nacional y sobre todo este debate que tiene que ver con esta reforma. Por otro lado, también diría que la situación del país en términos de seguridad es un problema y una responsabilidad que sí es cierto, ha sido de los gobiernos anteriores. Dejaron que avanzara y este gobierno lo está enfrentando con cabalidad. Sí. Antes de que se escapen algunas ideas. Uno, de acuerdo a la intención de Andrés Manuel López Obrador de que se fuera a consulta, el 64% de la población está a favor de la Guardia Nacional. Ese es un punto importantísimo, que está muy por encima de otro punto interesante. Hay 4 senadores del PRI que ya declararon su simpatía a la situación de la Guardia Nacional, que es Manuel Añorbe, Manuel Zamora, Claudia Anaya y Erubiel Ávila. Y el otro del PAN, Raúl Paz.
Esto es interesante porque hace un cambio y una posición interesante de hacia dónde se va la aprobación. Quiere decir que se está acercando. Y el otro, el uso del ejército se ha dado en todos los momentos en que lo mencionó el maestro Delfino, pero también con el caso de Salinas de Gortari. En el 88 metió al ejército y hubo muchos muertos en su toma de protesta. Eso no lo pueden negar, porque fue un golpe de Estado para quienes sabemos lo que ocurrió en el 88. Y la otra, para el otro que actuó como dictador, porque ahí es una posición de dictador, el caso de Felipe Calderón. En el 2006 declara la guerra, pero no pasa por el Congreso. Y son posiciones porque para declarar la guerra tiene que ser una posición que pase por el Congreso. Y sin embargo, soltó a las Fuerzas Armadas a fusilar gente. Y no era abrazos y no balazos. Ellos fueron a dar balazos y olvídate porque no existe nada. Y creo que ahí es una posición, como diríamos, un Victoriano Huerta. Muy bien. ¿Quieres hablar? Rápido. Hay un tema bien interesante que tocó el compañero Delfino que hay que destacar. Por estas fechas, bueno, vemos que va a venir el 2 de octubre. Pero, ¿qué pasó realmente el 2 de octubre? ¿Quién efectivamente era el responsable de la seguridad nacional? Luis Echeverría. Él tenía mucha información. Y el responsable político, jurídico, constitucional fue Díaz Ordaz. Bueno, yo no sé si Luis Echeverría va a descansar en paz por todo lo que pasó, porque sí fue un acto autoritario, represor. Pero ahí lo que la Constitución dice claramente que el responsable era el presidente de la República, porque así está en la Constitución, no hay más. Y es el que tiene las atribuciones constitucionales como metaconstitucionales, como decía el doctor Carpizo, ¿no? Jorge Carpizo. Entonces, sí creo que había que hacer un análisis constitucional, y este proceso legislativo es interesante porque no solamente es el hecho de un cambio, digamos, de una ley secundaria, es un aspecto fundamental para la vida de los mexicanos, y donde efectivamente el Congreso tiene una responsabilidad con todos los mexicanos, más allá de lo ideológico, más allá del 2024, de un problema que está latente. Sí. Bien, parece que dejamos no solamente calientito el tema, sino dejamos claro que las Fuerzas Armadas siempre han sido utilizadas por los gobiernos neoliberales anteriores a Andrés Manuel López Obrador como punta de lanza para ejecutar violentamente a los opositores sociales. Eso es lo que ha sido. Sin embargo, hoy, cuando se le dan tareas específicas de seguridad pública y específicas de defensa de los intereses de la población, los pseudo opositores, porque ellos ni siquiera les pondría yo el calificativo de opositores, son la derecha, son los amigos del neoliberalismo, son los hijos del neoliberalismo, son los hombres del neoliberalismo que buscan seguir viviendo a expensas de una nación. Y lo que estamos obligados los mexicanos es a decirle al pueblo de México que defendamos los intereses nacionales. Por eso es que yo me tomo la prerrogativa de decir que esto me molesta mucho la forma en que los de el PAN hablan y dicen y lanzan ataques en contra de Andrés Manuel, porque ni siquiera está pensando en lo militar. Es un hombre que, además de ser abogado, está buscando siempre la defensa de los derechos civiles. Y eso es algo que lo está engrandeciendo a Andrés Manuel y a ellos los está envileciendo. ¿Por qué? Porque
yo, en lo particular, un humilde ciudadano, yo quisiera sostener un debate con ese señor Marco Cortés o con el señor Ricardo Canallín, porque no tienen ni siquiera así tantito de un pensamiento útil y capacidad para discutir. ¿Por qué? Yo escuché en alguna ocasión estuve enfrente de Castillo Peraza discutiendo sobre temas en los que él era el dirigente nacional del PAN y daba argumentos políticos, y nosotros, en aquel tiempo estudiante, tendríamos que defender con argumentos políticos, y terminaba dando la razón. Sin embargo, hoy esos personajes son Felipe Calderón, Fox, hablan por hablar, realmente no tienen ni un pequeño espacio en la cabeza que pueda decir que les sirve, porque no están pensando en la población, mínimamente en la población, para darle soluciones. Ese es el asunto. ¿Qué quedamos? En resumen, la ley está en suspenso, se regresa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para que en su momento sea discutida nuevamente y votada para ser aprobada o negada. Sin embargo, nosotros sí llamamos a que la población exija a esos senadores que se dicen representarlos en cada uno de los estados, a que sean objetivos y que hablen por ellos, por los ciudadanos, no por lo que ellos piensan ni los intereses que ellos defiendan. Y que la historia se los demande y los juzgue por los hechos de violencia que se están dando y se están generando, para tratar de que se siembre el pánico en la población, se siembre el miedo a esos grupos delincuenciales que no son más que personeros de esos políticos que les dieron mucho y les están dando mucho. Yo creo que en Guanajuato hay contubernio de las autoridades civiles, de fiscalía y todos estos, o en Querétaro o en algunos otros estados, hay contubernio. Si lo hizo García Luna, lo pueden hacer ellos, para que estos grupos se muevan en sus territorios de manera deliberada. Creo que ese es el asunto, de que la violencia no la debemos dejar pasar. Y pues mi amigo José Guadalupe Sánchez despide el programa. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Sí. Bueno, despidiendo a todos, pero nada más muy breve de algo que decía el compañero Palestina. El contexto de la acción del ejército cambió, porque muchos me dicen, ahora tú ya eres pro ejército. No, hoy el ejército, la marina, la Guardia Nacional aprendieron mucho sobre tratados internacionales y derechos humanos. Ustedes pueden ver a un elemento de la Guardia Nacional o los elementos tienen preparatoria, algunos tienen hasta licenciatura, y son gente muy preparada y muy decente. Y luego cuando algunos articulistas o periodistas pagados en la idea de confrontar al gobierno y ven a miembros del Ejército, la Marina o de la Guardia Nacional que se repliegan, son hábiles, porque finalmente ellos están resguardando no solamente a la población, y actúan con protocolos bien definidos, y sobre todo son garantes de la Constitución y de la sociedad. Entonces, mis saludos a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, al Ejército, de esta labor tan digna que hacen, por ejemplo, en el plan de N3. Ahí se la rifan y siempre están ahí los miembros del Ejército. Y entonces nos despedimos y estar atentos precisamente a que los senadores y diputados cumplan con el interés de los ciudadanos, de los mexicanos, y muchas gracias. Tantito, amigo, ya que tocó ese asunto, mi amigo, les conmino a leer algún documento sobre la seguridad pública nacional. Hay algunos documentos que están saliendo en algunas revistas. No doy nombres porque no soy difusor de nombres de revistas ni de periódicos,
Pero sí, el asunto de la seguridad pública. La denuncia es la siguiente, que policías civiles, ya sean municipales o estatales, los han denunciado por contubernio con grupos delincuenciales. ¿Qué confianza puede tener la población ante esta gente? Lo dejamos nada más para que se piense. Muchas gracias, nos estamos viendo.